Comienzo a grabar. Bueno, me convertiste en coanfitrión, no es necesario que grabe. No es necesario. Graba una compañera. Ah, bueno. Me cambió en el orden. ¿Puede ser? ¿Esta es la audiencia? ¿Cuál es el legajo de esta audiencia? Sí, esta es 15.528/5. Pereira Richard Javier. 15, perfecto. Bueno, listo, entonces ya estás grabando, siendo la hora 8:43 del día 5 de abril de 2022. Damos inicio a la presente audiencia. El legajo es el 15.528/5. Caratulado Pereira Richard Javier, sobre libertad asistida. Para el registro de audio nos presentamos todas las partes presentes. Martín Sarabes, nombre, juez de ejecución penal. Por el Ministerio Público Fiscal, Marisol Rodríguez, fiscal adjunta. Por la defensa del señor Richard Javier Pereira, Carolina Muñoz, defensora adjunta sustituta. Señor Richard, nos escucha, puede decirnos su nombre y apellido, así que... Sí, Richard Javier Pereira. Gracias, señor. Bueno, esta audiencia, tengo entendido, es para un pedido de libertad asistida. Si es así, tiene la palabra la defensa. Bien, muchas gracias, señor juez. Conforme usted lo ha manifestado recientemente, esta audiencia se origina a partir del pedido de libertad asistida formulado personalmente por escrito, interpuesto ante su juzgado por el señor Pereira, conforme lo cual se da inicio al trámite de dicho beneficio. Para previo a adentrarnos a la situación de Pereira, debo manifestar que, bueno, el señor Pereira ha sido condenado mediante sentencia 221/2018, de fecha 19 de octubre del año 2018, a la pena única de 3 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento. A partir de allí, mediante el cómputo de pena oportunamente realizado, fue incorporado al periodo de libertad condicional previsto en el artículo 13 del Código Penal, mediante resolución suscripta por usted de fecha 18 de noviembre del 2020, resolución en la cual, a partir del periodo de la libertad condicional concedida, se le impuso al señor Pereira ciertas reglas de conducta, las cuales debía cumplir hasta la finalización de la condena. Lo cierto es que, bueno, ante el incumplimiento o el presunto incumplimiento de alguna de estas reglas de conducta, con fecha 11 de junio del año 2021, por resolución suya también, se ordenó la detención del señor Pereira respecto de este presunto incumplimiento, el cual quedó revocándose su libertad condicional con fecha 18 de agosto del 2021, conforme lo expuesto precedentemente. Tal es así que a partir de esta revocación de libertad condicional y de esta resolución de fecha agosto 2021, se realiza un nuevo cómputo de pena, donde se establece que la condena impuesta quedará agotada el día 28 de junio del 2022 y que se encontraría en condiciones temporales de acceder a la libertad asistida el señor Pereira a partir del 23 de marzo del corriente año. A partir de este nuevo cómputo de pena es que el señor Pereira interpone su pedido de libertad asistida conforme el artículo 54 de la Ley de Ejecución Penal. Bien, en base a eso se inicia el trámite, como dije, correspondiente, con los pedidos de informes respectivos a cada área para ver si el señor Pereira se encuentra en condiciones de acceder a este beneficio o no. En virtud de ello, mi defendido propuso como referente a su progenitor, el señor José Manuel Pereira Barra, para recibir de encontrarse gozando de este beneficio en un domicilio, cito en barrio El Bosque, lote 8, manzana 2 de la ciudad de Plotier, provincia de Neuquén, domicilio en el cual residiría con su papá y hermanos. A partir de estos datos aportados por esta defensa, bueno, es que los informes pertinentes respecto al correspondiente trámite, contamos con un informe del jefe de la alcaldía UR1 de fecha 28 de diciembre del año 2021, suscrito por el comisario OCE Roberto Ángel, donde informa que respecto al comportamiento del interno dentro de su unidad carcelaria,
El mismo, desde que ingresó en calidad de detenido el día 25 de junio del año 2021, procedente de la Comisaría 7 de Plotier, Neuquén, no presentó problemas de convivencia con sus pares y respetó las disposiciones carcelarias establecidas, teniendo el detenido buena conducta en todo el tiempo que lleva allí alojado. Por otra parte, contamos con un informe del Registro Nacional de Reincidencia, en el cual, si bien se informan las condenas o que pesan sobre el detenido, lo cierto es que no hay procesos pendientes en los que se interese su detención. En lo que respecta a los informes elaborados por el equipo técnico, tanto la licenciada Mercado como la licenciada Flores, en sus respectivas áreas, han elaborado un informe del cual también hacen referencia a informes elaborados hace apenas unos meses atrás, donde se había iniciado también el trámite de libertad condicional. En relación a la cercanía de tiempo entre un beneficio y otro, es que se remiten también a dichos informes. Lo cierto es que en relación al informe psicológico realizado por la licenciada Mercado, bueno, se concluye en el mismo que si bien se advierte en el condenado la necesidad de asumir un mayor compromiso y responsabilidad respecto al cumplimiento de lo dispuesto. ¿Esto por qué? Porque al evaluarse los incumplimientos o los motivos por los cuales habría incumplido las reglas de conducta impuestas mientras gozó su beneficio de libertad condicional, el nombrado se manifestó conforme a estas circunstancias, o sea, reconoció su incumplimiento, su error. Lo cierto es que asumiendo o haciéndose cargo del incumplimiento, refiere que, bueno, ya tuvo una condena, ya tuvo una sanción revocándosele esa libertad, por lo tanto, entiendo que el compromiso para esta nueva circunstancia que afronta va a ser tomado con mayor detenimiento y aprehensión, por lo que no volvería a reincidir a estos incumplimientos, dado que ya sabe cuál es la sanción que le deviene. Además, esta licenciada Mercado remite al informe, como le dije, del 4 de noviembre del 2020, en el cual ha evaluado al señor Pereira para acceder al beneficio de libertad condicional, y allí consideró que era propicio el inicio del proceso de inserción social mediante el instituto. Entiendo que esta situación no debería variar tampoco, dado la inmediatez de los beneficios de uno y otro, eso sin tener en cuenta que el señor Pereira se encuentra a tan solo 3 meses de agotar su condena, por ende entiendo que resulta pertinente y favorable para su reinserción al medio libre, que esto sea de manera progresiva y no, digamos, de una manera total al agotar su condena. Por otro lado, el informe social elaborado por la licenciada Flores del equipo técnico también hace una reseña de la evaluación al referente propuesto por el señor Pereira, quien sea su progenitor, el señor José Manuel Pereira, quienes van a residir en la localidad de Plotier, provincia de Neuquén. El progenitor del mismo ha hecho referencias en la evaluación con la licenciada que de pronto las circunstancias que originan o que originaron el incumplimiento de aquellas reglas de conducta por su hijo se corresponden a una problemática de consumo que él mismo detenta. Lo cierto es que estas circunstancias no las podemos negar, pero tampoco podemos utilizarlas como un obstáculo para que el nombrado acceda a este beneficio. Lo cierto es que, como bien dije antes, entiendo que es más prudente para la sociedad y para el mismo interno que esta inserción sea de manera progresiva y no total al momento de que se encuentre con una condena agotada y su reinserción sea más gravosa. Entiendo que también la licenciada Flores en su informe y en sus apreciaciones profesionales considera que el contexto se presta favorable para acceder al beneficio solicitado.
cuenta con apoyo familiar y contención familiar, cuenta con una persona del ámbito religioso, un pastor, también lo ayudaría a transitar el proceso. Y también esta licenciada refiere al informe de fecha anterior, ya le digo, donde evaluó también al referente para la libertad condicional, el informe de fecha 29 de octubre del 2020. Entiendo por todo esto, señor juez, que las circunstancias previstas y exigidas por el artículo 54 de la Ley de Ejecución Penal, el cual prevé el beneficio de libertad asistida, se dan en su totalidad, se reúnen los requisitos normativos allí exigidos, y teniendo en cuenta que el señor Pereira ya está incluso pasado de acceder al beneficio, esto le correspondía en marzo de este año y nos encontramos en abril. Lo cierto es que por las características de los informes, incluso del equipo técnico, no habría obstáculos que impidan la concesión del beneficio, más allá de que obviamente el mismo puede ser otorgado con la realización, por ejemplo, de algún tratamiento pertinente o de acuerdo a sus problemáticas, para evitar nuevas o recaídas o incumplimientos del beneficio que lo ameriten revocar este beneficio. Por todo eso, señor juez, entiendo que debería conceder la libertad asistida al nombrado a partir del día de la fecha. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra la fiscala. Gracias, señor juez. Bueno, en razón de que la defensa técnica ha desarrollado prácticamente cada uno de los requisitos exigidos por la normativa vigente en relación al instituto peticionado, voy a hacer hincapié en aquel requisito que ha sido omitido o aquella información que ha sido omitida, y adelanto mi oposición a las salidas transitorias peticionadas por el señor Pereira. En cuanto a los requisitos, cabe agregar que el señor Pereira no ha sido condenado por ninguno de los delitos mencionados en el artículo 56 bis de la ley 24660 en su redacción actual, que impiden el acceso del instituto peticionado. Por otra parte, si bien no es un requisito propio del instituto, cabe decir que se ha dado cumplimiento por parte del juzgado de ejecución a la notificación de las víctimas de la solicitud de este egreso anticipado por parte del peticionante. La Fiscalía, como ya dijera, se va a oponer al egreso anticipado mediante libertad asistida. Entiende que por el momento no corresponde hacer lugar, como bien dijo la señora defensora, del informe psicológico se desprende que Pereira reconoció no haber cumplido las condiciones para el ejercicio de la libertad condicional, y argumentó no haber dimensionado que este incumplimiento implicaría una nueva detención. Percibieron cierta desaprensión por parte de Pereira a las reglas y normas establecidas. Y esto es importante porque es necesario es importante porque estas reiteradas incumplimientos o falta de adecuación a derecho, la falta de internalización de las reglas de conducta pueden constituir un riesgo para Pereira, para la sociedad en general, toda vez que no habiendo internalizado ni comprendido las consecuencias de la vida delictiva o de la vida contraria al derecho, existen muchas posibilidades de que Pereira vuelva a delinquir o verse en situaciones de esta índole,
a lo que se suma, como dijo la defensa, el consumo problemático de sustancias psicoactivas. No debemos perder, señor juez, de vista el objetivo de la pena privativa de libertad, que es que así lo establece la ley 24660 en su artículo primero, que es lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, y así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante un control directo o indirecto. Aquí vemos que falta esta capacidad de respetar, de comprender la ley, no ha adquirido evidentemente las herramientas. Asimismo, cabe destacar que la ejecución de la pena privativa de libertad se muestra como este instrumento encaminado, enderezado, como ya dijera, a que pueda respetar las normas penales fundamentales que ha inobservado, que se abstenga de cometer nuevos delitos, que pueda acomodar su conducta a las pautas establecidas. Y vemos que aquí el señor Pereira le falta esta internalización, esta implicancia, como ya se dijo del informe psicológico de fecha 30 de marzo de 2022, se advierte que en el condenado la necesidad de asumir mayor compromiso y responsabilidad respecto al cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial. También la psicóloga consideró que el proceso de reinserción social tiene mayor relación con las dificultades de Pereira respecto a sus decisiones y elecciones. Por eso el Ministerio Público Fiscal entiende que por el momento el señor Pereira no cuenta con las herramientas suficientes para volver o reintegrarse anticipadamente a la sociedad sin que ello constituya algún tipo de peligro. Consideramos que debería avanzar en el tratamiento terapéutico de consumo problemático y en el trabajo de las conductas delictivas que lo han llevado a prisión. Tengamos en cuenta además que uno de los delitos por los cuales fue condenado fue robo con armas en grado de tentativas. Allí vemos que usa un elemento ofensivo mayor y que pone en mayor peligro a la víctima. Y por eso es importante, señor juez, la mayor implicancia subjetiva del señor Pereira, la asunción del compromiso y responsabilidad para mantenerse alejado de conductas delictivas. Y por último, como ya también lo destacó la defensa y surge de los informes, el señor tuvo la posibilidad de un egreso anticipado por mayor tiempo mediante el Instituto de Libertad Condicional, y este fue revocado. Y ahora sí, por último, señor juez, me estaba olvidando, el informe de comportamiento se encuentra desactualizado, toda vez que es del mes de diciembre de 2021 y han transcurrido 4 meses y se desconoce si mantiene este buen comportamiento, que es la ley. Sabemos que la ley exige el máximo o la nota máxima, o en este caso, que pueda tener de acuerdo al tiempo de detención. El comportamiento máximo o la conducta ejemplar, si se quiere decir así, durante el tiempo de detención. Por lo expuesto, señor juez, el Ministerio Público Fiscal entiende que resulta prematuro otorgar el egreso anticipado mediante libertad asistida al señor Richard Javier Pereira, en virtud de lo dispuesto por el artículo 54 de la ley 24660. Gracias. Gracias, fiscal. Si es que quiere agregar algo, última palabra siempre la tiene la defensa, así que si es que quiere agregar algo.
Sí, señor juez. De acuerdo a lo manifestado por la Fiscalía y a los requisitos que en principio no se estarían reuniendo, por lo que considera no propicio por el momento otorgar el beneficio al señor Pereira, entiendo que los mismos, en cuanto a lo que implica el compromiso o el mayor compromiso que se le exige al señor Pereira, es una situación que puede ser resguardada por la imposición de reglas de conducta que prevé el artículo 55 de la ley 24660, en tanto y en cuanto usted considere que sean las pertinentes de acuerdo a las necesidades que el nombrado requiere para su reinserción favorable al medio social. Entiendo que no deben ser estos obstáculos, como dije anteriormente, para no concederle el beneficio, sino que el mismo puede ser concedido bajo los lineamientos propuestos como reglas de conducta. Por otro sentido, la cuestión de este informe de conducta al que refiere en última instancia la Fiscalía, que estaría desactualizado, lo cierto es que el mismo se corresponde a la fecha en que se da inicio al trámite y no es, digamos, una cuestión a la que se le puede achacar a mi defendido en cuanto a su comportamiento, si varió o no en este tiempo. Lo cierto es que eso es un trámite administrativo que no le compete al mismo estar actualizándolo o no, y si no se actualizó el mismo es porque se habrá considerado que no era necesario. Lo cierto es que con el informe que contamos tiene una antigüedad de 4 meses, tampoco es de mucho más tiempo, y en principio no debería tampoco ser un presupuesto para objetar o no concederle la libertad a mi defendido. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, teniendo en cuenta entonces que el motivo que nos trae esta audiencia es debatir sobre la posibilidad de libertad asistida del condenado Pereira, y teniendo en cuenta que hay conflicto a resolver por parte del suscrito en los términos de la Corte Suprema, atento a que el pedido de la defensa no es coincidente o hay oposición de parte del Ministerio Público Fiscal, entonces me toca intervenir en función de mi jurisdicción y resolver el caso como les planteaba. Fueron expuestos ampliamente los argumentos que la defensa considera en favor del señor Pereira. Por tal motivo, obviamente, no voy a repetir todo esto, ya fueron expuestos claramente, y también por parte de la Fiscalía, que ahondó fundamentalmente o hizo hincapié en los puntos que considera que son negativos desde su punto de vista para oponerse a la libertad de Pereira. Yo voy a hacer lugar al pedido de la defensa y me voy a limitar fundamentalmente a determinados puntos neurálgicos que entiendo los relevantes. En principio, empiezo por el final, con respecto al cuestionamiento que se hace del informe desactualizado, más allá de compartir que no es responsabilidad del interno, los trámites administrativos, lo que quiero agregar es que los términos del artículo 120, el sistema acusatorio adversarial, hace que cualquier petición al respecto que se necesite deba ser instado por las partes. Por tal motivo, si la Fiscalía entendía que esos informes no eran aptos para discutir hoy la libertad de Pereira, debían ser eventualmente pedidos con anterioridad, así se podían eventualmente actualizar. Lo que advierto fundamentalmente en la oposición del Ministerio Público Fiscal, porque así lo expresa el Ministerio Público Fiscal, entiendo que tiene que ver fundamentalmente con lo que históricamente pasó e históricamente ya fue sancionado, que fue la revocación de la libertad condicional. Es verdad, se le otorgó en el 2020, en noviembre del 2020, la libertad condicional con determinadas reglas de conducta que al no haberse cumplido, en este caso podemos decir que el sistema funcionó correctamente, al no haber incumplido el Ministerio Público Fiscal ante esa queja, se produce la detención primero del señor Pereira y la revocación posterior de la libertad condicional. Ese hecho fue un hecho histórico ya sancionado y entiendo desde este punto de vista, pero el principio de la cosa jugada no puede ser traído acá como argumento para negar o sostener una negativa de la libertad condicional, porque esa sanción se produjo o ese hecho fue ya castigado y sancionado con la revocación oportunamente operada por allá por el mes de agosto
del 2021. Incluso, claramente, la Fiscalía destaca que en esa oportunidad el interno reconoce no cumplir con las reglas de conducta, y hay una cierta desaprensión de ellas, y esto puede constituir un riesgo, esto ha manifestado el Ministerio Público Fiscal, y comparto, pero eso ya fue sancionado. Por eso entiendo que el análisis que debo hacer a partir de la posibilidad o no de otorgamiento desde el punto de vista jurídico de la libertad asistida es desde nuevo ingreso a prisión y hacia adelante. Por eso entiendo que el esmero, por ahí en la oposición del Ministerio Público Fiscal, se obedeció más que nada a hechos anteriores y también menciona el hecho delictivo, ¿no? Que ya no recuerdo, pero creo que un robo en grave tentativa y con arma y demás. Bueno, ese hecho ya fue juzgado, entonces no puede ser considerado traído ese hecho. Ese hecho fue el que lo trajo a prisión. Por eso entiendo que desde el punto de vista técnico corresponde hacer lugar al pedido de la defensa, porque es la que encuadra mejor en el artículo 54, que también tiene otro dato, otra característica fundamental, y es que más allá o a pesar de la modificación legislativa, sigue insistiendo con que debe negarse rotundamente el pedido de libertad asistida cuando se cometen algunos de los delitos del 56 bis o cuando exista un riesgo. Dice, el juez de ejecución o juez competente deberá denegar la incorporación del condenado a este régimen cuando considere que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado, la víctima y la sociedad. Y este grave riesgo, obviamente que no está acreditado. ¿Por qué digo esto? Y para esto me baso en lo que ya la defensa incorporó, que son los informes psicológicos y el informe socioambiental, que no solamente hacen una nueva apreciación, coincidiendo con lo que ya habían hecho en las entrevistas para la libertad condicional. Y en ese momento, para la libertad condicional, ya estaban propiciando el egreso de Pereira. Por tal motivo, entiendo que el grave riesgo no se encuentra acreditado desde el punto de vista jurídico. Por eso es que entiendo que hay que hacer lugar al pedido de la defensa. Otro último dato es, no menor obviamente, que el excesivo plazo para el agotamiento de la pena, que es menos de 3 meses para ello, y bueno, eso también es un dato relevante, porque también es precisamente uno de los objetivos de la Ley de Ejecución Penal, y es ir proyectando, ir viendo la perspectiva del condenado, con controles aún, porque sigue cumpliendo pena, pero de una manera morigerada, con vistas al agotamiento de la pena. Y eso también es una forma, una orden legal para ir probando cómo es su comportamiento en libertad. Antes de establecer las reglas, tengo una consulta para hacerle a la defensa o a quien lo sepa, o al señor Pereira, porque el informe socioambiental en el domicilio, el cual va a recibir, dice Barrio El Bosque, Manzana 8, lote 2 de Plotier, y tengo dudas si es así el correcto o está mal la manzana y el lote, si no es manzana 2 y lote 8. Digo porque cualquier notificación es importante y es necesario tener el domicilio correcto. Así que si saben el domicilio correcto, ¿lo podría alguien repetir? Manzana 8, lote 2. Manzana 8, lote 2. Perfecto, Manzana 8, lote 2 de la ciudad de Plotier, Ya. es así, de la localidad de Plotier. Bueno, entonces por los argumentos expuestos entiendo que corresponde incorporar al condenado Richard Javier Pereira al régimen de la libertad asistida a partir del día de hoy. Se le hace saber al señor Pereira que debe cumplir las siguientes condiciones. Debe recibir el domicilio, cito en Barrio El Bosque, Manzana 8, lote 2 de la localidad de Plotier, provincia de Neuquén, el que no podrá ser modificado sin previa autorización judicial. No puede mudarse sin previamente pedir autorización judicial. Obviamente no podrá cometer los delitos, deberá someterse al contralor de la unidad de abordaje, supervisión y orientación de personas en conflicto con la ley penal, a la que deberá presentarse en el plazo máximo de 10 días de recuperada su libertad, continuando luego en la forma y modalidad que la institución lo establezca. Seguramente va a ser la derivación a la ciudad o a la provincia de Neuquén. Entiendo que tienen contactos en aquella provincia y convenios para poder hacer la derivación de los controles. No podrá abusar del consumo de alcohol, se le prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas ilegales.
y deberá realizar tratamiento psicoterapéutico a los fines de abordar la problemática que derivó, bueno, su estancia en prisión, y deberá acreditar el inicio del tratamiento en la unidad de abordaje también, o en el lugar que la unidad haga la derivación, en el patronato de Neuquén o en la institución que lo reemplace. Debe acompañar las constancias en el plazo máximo de 10 días. Estas condiciones van a regir hasta el agotamiento de la pena, que sería el 28 de junio de 2022. Para cualquier duda o consulta que le quede, señor Pereira, bueno, tiene la posibilidad de dialogar con la defensa para evitar incumplimientos y posibles violaciones a la regla que lo derivan nuevamente en prisión. No sé si las partes quieren agregar algo. No, No, señor no. juez. Bueno, No, vamos señor a juez, dar por finalizada la audiencia entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. ya. Pereira.